Bueno, Nicolás Duhovne es un economista muy destacado, fue director del Banco Central, tuvo papeles muy importantes en el sector privado, y lo elegí a usted no porque lo odie, ¿no? Pero en verdad la pregunta es odiosa. La pregunta es esta: ¿qué pasa con el juez Griesa en Nueva York? ¿Nos está bombeando o nos está protegiendo? ¿Ha sido un amigo de la Argentina o ha sido un enemigo de la Argentina? Yo diría, no tenemos que personalizar ahora en Griesa, porque la Cámara de Apelaciones, el 26 de octubre, básicamente ratificó todo lo que venía actuando Griesa, que tenía un fallo ya bastante de fondo de marzo de 2012. El 26 de octubre, la Cámara de Apelaciones ratifica el fallo de Griesa y se lo devuelve simplemente para que Griesa explique de forma operativa cómo se va a aplicar. Y Griesa lo que dijo es, bueno, dado que Argentina estuvo diciendo que si el fallo es adverso no lo van a cumplir, porque cuando uno dice no le vamos a pagar un peso a los holdouts, y de lo que se está hablando es de eso, tomó medidas mucho más restrictivas que las que corresponderían, porque como todavía la Cámara tiene que revisar lo actuado por Griesa, él dice en su fallo, en situaciones normales yo mantendría la cautelar, el stay, como dicen en la legislación americana, pero dado la rebeldía de los funcionarios argentinos, levanto la cautelar y le pido a Argentina que haga un depósito el 15 de diciembre, mientras pulimos los numeritos, porque va a haber alguna pequeña diferencia más adelante. La Argentina... Y hay como una desconfianza, ¿no? Así es. La Argentina ya había apelado unos días antes la decisión de la Cámara. Y la apeló basado en dos motivos: el fondo de la cuestión, sobre el cual ya se había expedido la Cámara, es muy difícil que revierta, y le pide a la Cámara que vuelva a tratar el asunto con el plenario de los jueces, porque hasta ahora lo había tratado con 3 sobre 13, y Argentina le pide que haga un tratamiento en banc, que significa que lo traten todos los jueces. La realidad es que cuando interviene una Cámara de Apelaciones en los Estados Unidos, es para ir cerrando un caso. Y es muy difícil también que un plenario de jueces vaya a fallar distinto que un panel de jueces. Es muy difícil entonces que estas apelaciones, que mañana Argentina va a reforzar, pero sin muchos más elementos, porque la Argentina ya había apelado ante la Cámara antes de que Griesa diga cómo se va a aplicar el fallo, dejando a la Argentina ante la alternativa el 15 de diciembre sobre qué hacer, si cumplir o no cumplir. Dice que hay un 15D en nuestro futuro. Hay un 15D, probablemente si la Cámara rechaza las apelaciones de Argentina, que además hasta las puede rechazar después del 15D. Argentina le queda un recurso más, que es pedir un certiorari, que es un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, que acepta menos del 1% de los casos. Entonces, tenemos que enfocarnos ahora en el 15 de diciembre, porque salvo que pase algo muy raro, Argentina el 15 de diciembre se va a ver ante la disyuntiva de cumplir con la justicia americana y seguir litigando, que de hecho probablemente la Cámara espere a ver qué hace la Argentina antes de ver qué hace con la apelación. Cumplir con la justicia americana significa depositar los 1.300 millones. Depositar los 1.300 millones que no van todavía a los... no, quedan en una cuenta de custodia, pero es muy difícil que si la Argentina no deposita esos 1.300 millones pueda tener éxito en sus apelaciones. Porque lo que yo aprecio que está pasando, en el 2001, el 2002, cuando Argentina estaba refundida, había una buena disposición con la Argentina como con cualquier deudor en desgracia, ¿no? Pero ahora que la Argentina ha tenido 9 años de crecimiento, 9%, y sigue no queriendo pagar, no es lo mismo, ¿no? Me parece que los jueces están pensando, bueno, ahora estos señores no les va tan mal. Sí, pero además yo creo que cuando uno analiza este tema hay dos cuestiones. Uno es el aspecto puramente jurídico y hay otro que tiene que ver con la mirada que la política interna pueda tener sobre los fondos que están tratando de embargar a Argentina, que se dedican a eso.
no tienen nada contra la Argentina. Es como los tiburones, no son malos. Digamos, tienen hambre. Digamos, no son malos. O sea, si ven a alguien nadando en el mar, se lo van a comer. Y estos hacen esto como los buitres, que comen donde se produce la carroña. Exacto. Donde no hay carroña, no hay buitres. Ahora, desde el punto de vista moral, uno puede tener la visión que quiera. Digamos, desde la más benévola hasta la más extrema. Desde el punto de vista jurídico, la Argentina se dejó unos pagarés ahí sueltos. Y por lo pronto la Argentina empezó por aceptar la jurisdicción de los tribunales americanos. No solo en la deuda maldita de los 90, sino en la deuda de los canjes de 2005 y 2010. Este gobierno se sometió también en su deuda a la justicia americana, y de hecho la deuda que hoy está hackeada y que puede ser interrumpidos los pagos son justamente los bonos de los canjes 2005 y 2010, porque son los que están sujetos a la ley de Nueva York. Del lado del gobierno argentino, ¿se ha actuado racionalmente? ¿Hay un caso de mala praxis en el manejo de la deuda? Yo creo, digamos, pensemos en el caso de una empresa que entra en quiebra. La manera que resuelve esa quiebra es con inteligencia, pero también con cierta humildad. Es decir, cuando uno es un deudor y está en problemas, tiene que ir con alguna humildad a los acreedores a decirle: miren, estamos con este problema, necesito que me ayuden. Tenemos el caso de Uruguay, por ejemplo, que lo hizo así. Y eligió el equilibrio. Uno puede decir que hay dos equilibrios: el equilibrio para seguir con el mercado y el equilibrio para seguir sin el mercado. Uruguay dijo: yo les pido que me extiendan los plazos entre 5 y 10 años, que me bajen la tasa de interés del 7 al 5 o al 5,5. Hizo un canje, logró el 99% de aceptación, no entró en default porque ese 1% que quedó afuera lo siguió pagando en los términos originales. Y la Argentina montó, como parte de las acciones que hizo el gobierno argentino para pasar del 22% de las elecciones de 2003 a niveles más altos de popularidad, la victoria sobre los tenedores de deuda, que yo diría que el 60% eran argentinos, además. Sí, además, esa victoria, y la utilizó... Claro, se utilizó como un tema político, más que como un tema económico, ¿no? Desde ese punto de vista, Nicolás, una pregunta fáctica. Si no se hubiera tomado la cuestión moral o de posición frente a los fondos buitres como se la tomó, ante un guiño de Griesa, ¿se le podría haber pagado a los fondos buitres sin llegar a todo este escándalo financiero internacional lo mismo que se le pagó a los bonistas que no entraron al canje? Porque Griesa de alguna manera sugirió esa posibilidad. No, Griesa no sugirió esa posibilidad. La realidad es que Argentina repitió en el canje 2010 las condiciones del canje de 2005. Y ahí terminaron de entrar. El primer canje había entrado el 76%, en el canje 2010 se completó hasta un 92,5% y quedó ahí todavía boyando un 7,5% de deuda. Esos que no entraron no querían los términos ni del 2005 ni del 2010, querían más. Sí. Ahora, los bonos esos que quedaron dando vuelta son bonos emitidos con una legislación que es antigua, que no contiene cláusulas de acción colectiva, que es como se emiten ahora los bonos, que con algunas mayorías se le puede imponer a todos los tenedores lo que acepta la mayoría. Algo parecido con un acuerdo preventivo extrajudicial. ¿No? Sí. Esos bonos no la tenían. Entonces faltaba que la justicia americana determine cuál es el tratamiento justo para estos que no entraron. Y lo que acaba de fallar la justicia americana, sentando una jurisprudencia, porque están legislando para adelante, es que Argentina debe capital, más intereses, más penalidades, o sea, por cada dólar original debe 2. Claro. Entonces, eso es como han interpretado el famoso pari passu los jueces americanos, que es que, digamos, que Argentina, el pari passu no se aplica a la quita, no es que hay que tratar a todos iguales en términos de la quita, sino que Argentina, que dejó este pagaré ahí, para un americano las cosas son blanco y negro, dice, tengo que pagar capital más intereses, el pari passu se aplica ahora a los pagos. Si Argentina le paga el 100% de lo que le debe a los acreedores normales, le tiene que pagar el 100% de lo que le debe a
los litigantes. Entonces yo diría una cosa, para ponernos bien en autos, ¿no? No hay, al parecer, una mala intención del juez Griesa para con Argentina. Y los acreedores que no aceptaron son acreedores que habitualmente no aceptan porque buscan otro tipo de negocio. Así es. Yo creo que personalizar en Griesa, digamos, la Corte de Apelaciones le dio la razón a Griesa. Entonces no es Griesa, es el sistema jurídico es el sistema jurídico norteamericano. Claro. Pero perdón, Nicolás, entonces, porque no me quedó claro, nunca la Argentina tuvo la posibilidad... No, ahí quiero volver. La realidad es que yo si algo creo que la justicia americana hizo por la Argentina fue darle tiempo. Tiempo. Y la Argentina en ese tiempo, como con la inflación, como con los trenes, como con la energía, hizo lo que los americanos llaman procrastination, digamos, no resolvió la cuestión de fondo, no hizo nada, y por negar el problema no desapareció. Es decir, Argentina, cuando le dieron plazos extraordinarios en realidad, se quiso avivar. Esperaba un Ollarvide. Claro, esperaba un Ollarvide, y del otro lado parece que no había un Ollarvide. Digamos, la Argentina fue evitando los embargos, siempre en el marco de la ley. Es decir, Argentina no violó ninguna ley americana durante estos años, acató las decisiones de la justicia, pero no tomó una decisión de fondo para resolver el problema. Dígame una cosa, doctor Duhovne, mi sensación, o mejor equivocado, ¿no?, es que la Argentina de estos últimos años ha adquirido mala fama como pagadora. Es una mala pagadora, bueno, porque cuando tiene plata tampoco paga. Bueno, Argentina no está pagando los juicios en el CIADI y es el principal demandado en el Tribunal Arbitral del CIADI. Argentina estatizó YPF sin pagarla cuando la ley dice que es previo pago del resarcimiento. La Argentina no le pagó a las AFJP cuando las estatizó. Y creo que podemos tener varios casos más. Entonces, hay un problema. Pero la justicia americana falló sobre esto, digamos. Claro. Y creo que... Porque también el juez Griesa señaló, perdón Nicolás, sí, señaló ya a cuestiones muy objetivas, como que la presidenta en sus discursos y sus ministros, sí, dijeron a los fondos buitres no le pagamos un peso. Sí, sí. Y también cuestiones objetivas, como que estuvo en Estados Unidos y dijo la Argentina es un modelo para el mundo. Miren cómo salimos de la crisis nosotros y miren cómo está el mundo. Sí, ahora, lo que ha generado las declaraciones de Argentina con no les pagamos un peso es esta decisión de que no haya cautelar mientras se apela a la Corte, por la peligrosidad del encausado, digamos. Nos hemos convertido en un deudor peligroso. A confesión de parte somos peligrosos. Ahora, yo creo que ahora el problema... culturalmente, sí, una pregunta que va más de los jurídicos, ¿no? Culturalmente, para nosotros, sí, los argentinos, que tenemos la cultura que premia al vivo, ¿no? En definitiva seguimos haciendo vivezas y nos va mal, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Yo creo, digamos, Argentina eligió un esquema para reestructurar su deuda en el cual sometió a los acreedores a una quita muy, muy grande. Si después de esa quita, digamos, la Argentina fue capaz de subir el gasto del gobierno federal de 12 puntos del PBI a 26, sin necesidad ni siquiera de renovar los vencimientos de capital en los mercados de deuda internacionales, es que probablemente algún esfuercito más podríamos haber hecho en la oferta de canje de 2005 y 2010, y que eso hubiera redundado tal vez una aceptación del 99, 100%. Digamos, ahora uno entiende por qué los países intentan no tener... pagaré sueltos. Pagaré sueltos. Claro. Ahora, el gran problema al que nos enfrentamos ahora, para mí, es, más allá de toda esta discusión jurídica, es, bueno, ¿qué es lo mejor para Argentina de acá para adelante? Los errores que se cometieron ya se cometieron. Ahora, mi preocupación es que caigamos de vuelta en una trampa en la que se suba la oposición, en la cual uno piensa, ¿cómo caen una vez más? El nacionalismo. La ley de medios, digamos, que sabíamos cuál era el fin último y quién le iba a aplicar, la estatización de YPF, es decir, el gobierno ha sido muy exitoso electoralmente con sus políticas populistas
y la oposición finalmente parece como que ha tirado la toalla y, digamos, dice, bueno, yo no me quiero quedar afuera. Entonces, la gesta contra los fondos buitres puede ser una gran trampa para la oposición, en la que luego de haber aplaudido el default de Rodríguez A, y luego de haber participado en actos donde Cristina repudiaba el default de Rodríguez A, aplaudiendo también, ahora nos encontremos aplaudiendo de vuelta un default simplemente porque nos estamos enfrentando a los fondos buitres. Yo sacaría como conclusión de toda esta historia... Es muy bueno, señor. Sí. Hay que tener cuidado con los aplausos. Sí. No hay que aplaudir cualquier cosa. Sí. Esto lo digo a los aplaudidores de la presidenta y también a la oposición cuando empieza a tambalear y a tomar posiciones en el fondo demagógicas. Pero ya Alfonsín salió a decir que es una barbaridad el fallo de Griesa, que es una barbaridad el fondo de los fondos buitres. Pero lo que pasa es que es un mundo, ahora, el mundo nuestro. Es una barbaridad el fallo y nosotros teníamos esos pagarés sueltos, porque el gobierno le dio un tratamiento político a esto cuando, digamos, habría que haberlo visto con un poco menos de soberbia. Y la realidad es que, digamos, estos 1.300 millones de dólares que podrían hacer que la Argentina caiga en default, generaría un costo económico para la Argentina. Digamos, la Argentina ya casi no tiene financiamiento externo, el gobierno no coloca deuda, las provincias tampoco, las empresas después del cepo cambiario tampoco, porque nadie sabe si las van a poder devolver en dólares afuera, pero hay todavía financiamiento comercial, financiamiento intracompañía y un montón, algo todavía de inversión directa externa. Y pongámosle esto un número, 10.000 millones de dólares, que si Argentina entra en default el año que viene no van a estar, y la Argentina no va a crecer ni 2 ni 3%. Y las consecuencias sobre la pobreza, sobre los salarios, los vamos a sufrir todos. Entonces, la oposición tiene que reaccionar con, digamos, con responsabilidad y saber que, por más que sea incómodo a veces pararse del lado del responsable, ¿no? Porque en estos años no les ha gustado ponerse en ese lugar porque vieron que no daba frutos, claro. Pero a la larga me parece que la sociedad empieza a pedirlo. Hay que pararse de ese lado y decir, bueno, cumplamos con la ley, evitemos que los argentinos estemos sometidos cada, no sé, 5 o 10 años a estas hecatombes y debacles, hagamos la autocrítica y por más que no nos gusten los acreedores, sigamos litigando y tratemos de ganar en la justicia, pero no sometamos a la sociedad al estrés que provocaría, digamos, más allá de que la interpretación del pari passu, donde Argentina debe todo, es bastante discutible y no nos guste, ¿no? Pero miremos los costos y beneficios con inteligencia, el gobierno y la oposición. Nicolás Dujovne, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias por la A invitación. mí me ilustró mucho, por lo menos. Sí, claro. El asunto no es blanco o negro, es bastante complicado. Es bastante complicado. Muchas gracias. No, al contrario. En el próximo bloque yo le he pedido a Tata Joff